Hola amigos, bienvenidos a una nueva sección aquí en tu canal de YouTube, Dr. Zamarrón MD, en el podcast Clinicazos, y vamos a visitar a un médico especialista, como ya lo habrás visto en la miniatura y en el título, hablar acerca del desgaste del cartílago articular, un tema sin duda muy interesante, y para eso vamos a entrevistar al doctor Fernando Osorio Ontiveros, que es especialista en traumatología, ortopedia y cirujano de cadera, así que acompáñenme. Doctor, un placer. Doctor Osorio, hemos escuchado mucho hablar de que una persona tenga un desgaste articular o un desgaste del cartílago articular, pero ¿nos podría explicar qué significa realmente esto? Bueno, un desgaste articular, un desgaste de cartílago, la consunción del cartílago o según la articulación que lo presente, puede ser coxartrosis de cadera o una artrosis de rodilla, que son las más frecuentes, es cuando la esfericidad, lo circular de la articulación, ejemplificando lo más sencillo sería el fémur, que es la cadera, ya no se ve circular, ya se empieza a hacer como una pasita toda arrugada. En eso consistiría el desgaste de cartílago y hay diferentes etapas según donde la encontremos, pero entendamos esto como una carretera, algo completamente parejo y de repente por el uso les empieza a llenar de baches, de hoyos, de vados, y en ti sería algo, la manera más sencilla de explicar desgaste de cartílago. Esto que nos está diciendo es algo que se llama artrosis o osteoartrosis, que es diferente de artritis. ¿Esto es cierto? ¿Es falso? ¿O qué nos podría decir de esto? Hablando en la literatura en español, en la literatura anglosajona, existe el desgaste, la artrosis, y existe la artritis. Hablando ya de la literatura americana, mencionan todo dentro de una misma patología. Entonces, hablando en español en México, tenemos los conceptos de artrosis, que es el desgaste de cartílago, y tenemos conceptos de artritis, que es secundario a una enfermedad generalmente autoinmune. ¿Que inflama entonces? Las articulaciones. El cuerpo, como cualquier enfermedad autoinmune, el cuerpo detecta las articulaciones como algo ajeno, algo que no es propio, y empieza a lastimarlo, empieza a atacarlo, y ahí se desgasta. Esa es la que vemos principalmente en pacientes jóvenes. Jóvenes me refiero de 20 para abajo, que son los que presentan artritis. Artritis reumatoide juvenil, artritis reumatoide normal, ese tipo de artritis son las que es una enfermedad autoinmune que como efecto secundario degenera las articulaciones. Ok. Algo que nos acaba de decir es que artritis tal vez podría llegar a suceder más en personas más jóvenes, y el desgaste articular o la osteoartrosis o artrosis puede ser entonces exclusiva de adultos mayores. Exclusiva no, como cualquier enfermedad no podemos hablar de absolutos. Es mucho más frecuente en personas de mayores de 60 años. Es más frecuente la artrosis, la degeneración de cartílago en personas mayores de 60 años. Pero, ¿qué van a influir? Pues el estilo de vida, la actividad, la genética. Eso nos influye para ver si la desarrollamos antes o después. Justamente acaba de mencionar algunos factores de riesgo. ¿Podría ampliar muchísimo más, o lo que usted considere, qué factores de riesgo, y si nos puede decir de una vez qué articulaciones se ven más afectadas por este desgaste del cartílago articular? Las articulaciones más frecuentes son rodilla y cadera. Son las más frecuentes de sufrir este desgaste del cartílago, este desgaste articular. Factores de riesgo influyen muchos. Uno de los principales es la edad. Otro, el peso, el sobrepeso, la obesidad. Eso va a marcar bastante. Una vez más, el ejemplo de la carretera. No es lo mismo pasar en un coche ligero, un Chevy, un Jetta, que pasar en un tráiler. La carretera va a sentir más peso, más carga, y se va a lastimar más. Ahí viene la parte de la obesidad. Otro factor que influye, la actividad. ¿A qué nos referimos con actividad? Si es alguien que se dedica a lo mejor a mudanzas, a trabajar en la construcción, trabajar en plataformas, esos tipos de pacientes, ese tipo de personas presentan más predisposición, más facilidad para generar desgaste del cartílago. Deportistas también, o actividad de impacto, que es correr, trotar, saltar, actividades de impacto, de repetición, esos pueden generar este tipo de desgaste. Son más propensos, no quiere decir que lo van a generar, son mucho más propensos a padecer desgaste de cartílago. Y la genética, que viene un factor importante. A veces tenemos pacientes de 50, de 60 años que ya tienen una artrosis avanzada,
y que aparentemente no hay un factor importante desencadenante para este padecimiento. Deportes como el CrossFit, ¿cree que realmente esté relacionado directamente con un desgaste articular o va a depender de cada persona? Depende de cada persona. Hasta hace unos años sí considerábamos que el CrossFit era un factor de riesgo para desgaste articular. Ahorita vemos que no, que el CrossFit como tal no influye en el desgaste de la articulación. A lo mejor los pacientes son un poquito más propensos a lesiones, esguinces, desgarres, pero a afectar directamente sobre la articulación no hay algo al día de hoy demostrado. Bueno, más bien ya se quitó esa sospecha de que el CrossFit pegaba las articulaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega el CrossFit a un límite. El CrossFit es una actividad pues, que es con el cuerpo de la persona y ya de repente empiezas a a amarrarte un cinturón con 20 kilos más, a ponerte poleas, entonces ya estás llevando el cuerpo un poquito más. Excelente, muy interesante. Ya nos ha hablado del significado del desgaste del cartílago articular, nos ha hablado de los factores de riesgo, qué articulaciones son las más afectadas. Ahora, un punto muy importante sería que nos diga cuáles son los síntomas que la persona puede presentar o la manifestación en relación a este desgaste articular. Lo más frecuente, como lo mencioné, son personas de mayores de 60 años, lo que empieza a desarrollarlo. Lo más frecuente es rigidez. Rigidez, como la articulación ya no es esférica, ya no se mueve con la misma libertad. Esta sería una rodilla. Lo azul es una rodilla sana, entonces se mueve con mucha libertad. Esta es una rodilla ya con desgaste articular. Como ven, ya no está pareja. Incluso al hacer el movimiento, parece que gira sobre sí misma. Entonces aquí viene ya la rigidez de predominio matutino. En las mañanas cuando se levantan empiezan a mover la cadera, la rodilla, empiezan a calentar, menciona el paciente, antes de empezar a caminar. O después de estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo acostado, al momento de pararse, el paciente incluso empieza a pensar tengo que parar, y empieza él con una especie de martirio, una ansiedad de, pues, sé que cuando me pare me va a empezar a doler a los 3, 4 primeros pasos y luego pues ya voy a andar más o menos. Y lo último, de las más frecuentes, en las noches empiezan a sobarse las piernas, empiezan a sobarse la extremidad, a veces se las vendan incluso o se ponen varios cobertores. ¿Por qué? Porque sienten que el calor les ayuda bastante. Esos son los más frecuentes, el dolor, la rigidez, y obviamente si existe rigidez, no se va a mover igual la articulación y vamos a empezar a batallar para caminar, para desplazarnos, para movernos, subir escalones, subir rampas, etc. Esto que nos acaba de mencionar pues es parte de un diagnóstico clínico, pero ¿qué otros estudios o a lo mejor algunas otras exploraciones ustedes realizan para diagnosticar o confirmar este desgaste articular? Una vez que ya tenemos al paciente con la sospecha de tengo rigidez en la pierna, estoy batallando para subir o bajar escaleras, estoy batallando para moverme, para caminar, y pues son datos que el paciente va a identificar. Y ya decide acudir a una evaluación. El primer estudio que realizamos después de la exploración física, que es ver cómo camina, ciertas pruebas con las piernas, ciertas pruebas de movimiento, de arcos de movimiento. La primera prueba diagnóstica sería una radiografía. Es una prueba sencilla. Un estudio que tarda 5 o 10 minutos y nos da una idea muy amplia acerca de dónde estamos parados, porque hay varios tipos de desgaste, hay varios estadios del desgaste, varias fases, por así decirlo. La única diferencia es que esta radiografía, hablando de rodillas y de caderas, tiene que ser con el paciente de pie. La mayoría de las placas son con los pacientes acostados. Estas tienen que ser con el paciente de pie para ver cómo se está comportando la articulación, porque más de una vez tenemos el paciente que llega con una radiografía, pero se la toman acostado, entonces no es una visión real de esa zona. Ese es un punto bien interesante. Ahora, una vez que ya tenga los síntomas, los factores de riesgo, los estudios de imágenes, antes de pasar a que sí funciona médicamente y científicamente hablando, quisiera, si no es mucha incomodidad, decirnos qué no funciona o inclusive qué remedios pudieran no simplemente no funcionar, tal vez inclusive pueda perjudicar las articulaciones dañadas de estos pacientes. Como el principal síntoma es dolor, muchos pacientes acuden a la automedicación. Entonces empiezan a dar desde un paracetamol hasta un celecoxib o un tramadol, lo que les haya dicho el familiar, el paciente, el vecino que le funcionó a ellos para el dolor, que a lo mejor fue
una fractura, que a lo mejor fue un esguince, pero pues empiezan con algo para el dolor y eso a la larga les puede causar un problema intestinal, una úlcera o un sangrado intestinal. Segundo y lo más frecuente, que afortunadamente ya está saliendo del mercado, bueno, creo yo, es el famoso ajo rey. El famoso ajo rey fue un remedio naturista, pongo naturista entre comillas, porque realmente tenía medicamentos, tenía esteroide, tenía diclofenaco, entonces el paciente empezaba a tomárselo con la intención de que le quitara el dolor, efectivamente le quitaba el dolor, pero al tener un esteroide esto lo subía de peso. Y ese era el menor de los problemas, porque empezaba con problemas en los riñones, en el hígado. Y al subirlo de peso, una vez más carga sobre la articulación. Y volvemos a un círculo vicioso. Esos eran los principios. Eso puedo decirte que es lo que no funciona. Otra cosa, al día de hoy, 2025, no hay un medicamento, no hay una inyección que regenere cartílago. No hay un solo estudio que regenere cartílago. Hay varias cosas que son condroprotectores, que ayudan a que el que tienes se mantenga, no se desgaste, pero es muy diferente que se regenere cartílago con una pastilla, con una inyección, a que se cuide el que tienes ahí. No hay un solo estudio que hable de regeneración de cartílago con un medicamento inyectado, con un medicamento tomado al día de hoy. Tal vez en el 26 se haya, pero al día de hoy no hay uno solo. Así es, que bueno que usted lo comenta porque ocasionalmente salen muchos charlatanes a querer vender esto y querer demeritar pues, los avances médicos para pues a lo mejor beneficiarse económicamente de ellos, con lo cual pues no es así como ya lo comentó. Ahora, si nos puede decir que sí funciona, tanto si situaciones o intervenciones no médicas o situaciones ya médicas farmacológicas. Okay. Bueno, tenemos que entender que en el desgaste de cartílago en la artrosis hay varias etapas. Aquí tenemos que explicar la normal y la más severa, pero en este punto hay 3 partes. Entonces, según cuando llegue el paciente es qué le podemos ofrecer. Si el paciente viene en estadios iniciales, en etapas iniciales, a veces con control de peso, unos medicamentos para que le ayuden a mejorar el dolor y actividad física mejora y puede que jamás requiera un procedimiento quirúrgico, nunca requiera una cirugía. ¿Okay? Si el paciente llega en estadios avanzados, ya cuando esa rodilla no puede estirarla al 100, no puede doblarla, tiene como 5 o 10 grados de movimiento, pues ahí ya no hay otra cosa más que un manejo quirúrgico. Pero en este trance, según donde esté el paciente, son las opciones que tenemos. Las más nobles y las iniciales con las que siempre vamos a empezar, si es que nos lo permite el paciente, pues va a ser control de peso y ejercicio, actividad física. Hay que distinguir que actividad física no es, ya cuando estamos hablando de una articulación específica, no va a ser que se vaya al gimnasio. Vamos a dirigir ciertos ejercicios para fortalecer músculos específicos y de esa manera tenga más fuerza la extremidad. Okay. Y el control de peso es quitarle, pues como cuando tenemos una mochila llena de libros, nos la quitamos, descansamos de la espalda, quitarle peso a la articulación y de esa manera va a disminuir la presión sobre esa zona. Si eso no funcionó y el paciente está en estadios iniciales, lo que seguiría sería empezar con condroprotectores. Hay varios tipos de condroprotectores, hay varios ya sean medicamentos tomados, aquí ya viene las inyecciones de la articulación. Hay inyecciones para la articulación para cuidar el cartílago que hay, para quitar el dolor de la zona. Una vez más, estas inyecciones no te van a generar cartílago, te van a cuidar el cartílago que tienes, van a mejorar la movilidad. Le decimos al paciente que es como ponerle aceite. Un motor que se está quedando sin aceite, le hacemos un cambio de aceite y pues no es un motor nuevo, no son pistones nuevos, simplemente cambiamos el aceite que circula. En este caso, aplicamos algunos medicamentos que se llama viscosuplementación. Hay infinidad de estos, diferentes marcas. Y con esto tratamos de mejorar la movilidad y disminuir el dolor del paciente. Después, si esto no funcionó, hay otras opciones. ¿Cuáles son? Una sería aplicar medicamentos, pero ya con la intención de que no duela la rodilla, que es diferente una inyección analgésica a una inyección condroprotectora. La inyección para que no duela la rodilla, ¿para qué nos sirve? Para que el paciente se active, empiece a moverse, haga terapia física, baje de peso y cuando pase el efecto de esta inyección dentro de la articulación, pero que sirve solamente para que no duela, haya bajado de peso, haya perdido 5, 6, 7 kilos y de esa manera el dolor va a mejorar. No fue la inyección, sino fue el cambio de estilo de vida que hizo que este paciente mejorara con su molestia. Y ya en última instancia son los procedimientos quirúrgicos, que puede ser desde una artroscopía, que consiste en pequeñas incisiones para trabajar la rodilla, hasta una prótesis de rodilla que consiste en cambiar las zonas afectadas
por unos componentes metálicos y de esta manera recuperar el movimiento de la articulación. ¿Algún tiempo promedio que pueda ser útil o como vida media de una prótesis? Las prótesis, antes se decía que las prótesis debían durar 10 años y ya tenían que cambiarse. Actualmente no, la medicina ha avanzado muchísimo y una prótesis bien colocada te debe durar 20-25 años aprox como mínimo. Son como los coches, una vez más. ¿A qué me refiero? Está el Jetta. El Jetta es un buen coche, te mueve bien, andas para todos lados, pero no te puedes meter a la playa con él. Está el Jeep, es un buen coche, andas en la ciudad, te puedes meter a la playa con él y no te va a dejar atascado. Así me refiero con que hay diferentes tipos de prótesis. Según el uso que esté el paciente, el uso que le pueda dar, que le vaya a dar, es la que le recomendamos. Porque eso hay la variedad de precios y marcas en las prótesis. De acuerdo. ¿Algún caso que nos quiera comentar que haya tratado muy peculiar o que le haya marcado en cuestión de desgaste articular con alguno de sus pacientes? Pues hace unos años tuvimos una paciente de 50 años. Este es otro mito que hay que quitar. Las prótesis se decía que están de 65 años en adelante. Que si tenías menos de 65 años, no importara qué tanto desgaste tuvieras, no eras candidato a una prótesis porque eras menos. Eso es una tara que hay que quitarla ya de la cabeza. ¿Por qué? Comentamos el caso de esta paciente. Tenía 50 años, 49, 50 años, toda una vida con un desgaste articular secundario a una fractura en la infancia. Tuvo una fractura en la infancia, fue una prótesis de cadera, una fractura de cadera en la infancia, quedó con una limitación para el movimiento de la cadera. Entonces, pues sabía que necesitaba una prótesis, lo sabía desde los 20 años. ¿Okay? Sin embargo, donde iba cualquier médico que la valoraba le decía que no, que tenía que esperarse hasta que cumplía 65. Tuvimos la oportunidad de revisarla, vimos que efectivamente requería una prótesis, se lo ofrecimos, la paciente nos dijo, pero ¿por qué si me han dicho que hasta que tenga 65 años? Y viene la parte importante, pues el estilo de vida, la calidad de vida. Preferible una calidad de vida en que pueda caminar, correr, saltar, estar con su pareja, estar con sus hijos de los 20 años en adelante, a los 60, o empezar a poner su prótesis a los 60 años, cuando sus hijos ya crecieron, ya no pudo jugar con ellos, ya no pudo cargarlos, ya no pudo correr con ellos, pero va a poder moverse lo mejor para ir al baño o para ir a comer. Viene el punto de la calidad de vida que hay que ofrecerle al paciente. Entonces, ella le ofrecimos la prótesis, afortunadamente aceptó, se operó, excelente, y pues ahorita está súper bien, está muy, muy feliz con esto y pues un poquito sentida de por qué no se hizo esto antes, con muchas dudas por qué no había pasado esto antes, por qué no mejoró lo que se perdió en este trance del crecimiento de sus hijos al no estar para ciertas actividades con ellos. A lo mejor lo ven en retrospectiva, pero pues estaba ahí sentada así, pero es lo mismo estar sentado que poder correr, caminar, saltar, ir a pasear, porque cada movimiento, cada paso que da es un dolor constante. Entonces eso a la paciente la limitaba de muchas actividades familiares. Entonces el hecho de que cambiar su vida, pues ahorita está tratando de recuperar y abarcar muchísimas cosas que no pudo hacer en su momento. Excelente. Ahora ya para ir cerrando esta cápsula, a todas esas personas que nos ven y que tienen la sospecha de alguno de los síntomas que presentan sean compatibles de un desgaste de alguna de sus articulaciones o de varias de sus articulaciones, ¿qué le recomendaría? Acudir con la revisión con un especialista. Si ya tenemos la sospecha de que tenemos algún padecimiento, algún dolor, alguna limitación, algo que no es normal con nuestra vida diaria, acudir a revisión. Lo principal sería acudir a revisión y estar abierto a los cambios de estilo de vida y a los tratamientos que se le ofrezcan. Muchas gracias, doctor Ontiveros. ¿Dónde lo podemos localizar? Estamos en el Hospital Ángeles Tampico, consultorio 340, piso 3. Espero que esta nueva sección, visitando a los especialistas, les haya gustado. Si tienen alguna sugerencia de qué enfermedad específicamente, cómo vamos a abordar este tipo de temas y qué especialista les gustaría que visitáramos, pónganos en los comentarios. Y si llegaste hasta este punto del video, no se olviden ponerle una manita arriba, suscribirse si no están suscritos y activar la campanita de notificaciones. Los invito a que se queden al tour aquí en el consultorio del doctor Fernando Osorio Ontiveros.